Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi Señor, mi todo, amado, fiel, consolador. Eres
todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche y en esta nueva serie que vamos a iniciar el día de hoy. Como ya vieron en el título del mensaje, bueno, de la presentación, vamos a estar viendo una serie sobre el Sermón del Monte. Vamos a estar utilizando nuestro texto base, va a ser el libro que así también se llama, El Sermón del Monte, por pastor Daniel Karam. Y vamos a pedirle al Señor que pueda estar con nosotros durante este estudio, que Él pueda derramar su gracia. Así que vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Señor, tú nos has permitido terminar la serie pasada sobre heredando las promesas e iniciar esta nueva serie. Y creemos, Señor, que en tu misericordia podemos aprender de ti, podemos ser guiados por medio de tu Espíritu Santo. Yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda estar en toda esta serie en medio de nosotros, que nos pueda abrir las Escrituras, que nos pueda poner en nuestro corazón ese fuego también para que podamos ser cambiados y transformados a tu imagen. Señor Jesús, pongo este tiempo en tus manos. Sé tú con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso más reconocido de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Es muy, muy famoso porque en base a este sermón se desarrollan todos los demás. Y no solamente eso, sino que la semilla de cualquier otro mensaje se encuentra también dentro de este. Es uno de los también predicaciones o sermones más controvertidos, tal vez también menos comprendidos, donde ha marcado un parteaguas en la historia de la vida cristiana. Y queremos estudiar este mensaje porque no solamente fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo dio, sino que marcó también el inicio del nuevo pacto. Y en lo personal creo que somos llamados como hijos de Dios y como cristianos a vivirlo. Es uno de los mensajes que tenemos que vivir. Entonces, vamos a irnos a esta aventura del Sermón del Monte. Espero en el Señor que podamos ser edificados y que el Señor pueda también hablarnos. Bien, una de las cosas muy, muy importantes, hermanos, es que el Señor Jesús no solamente cuando enseñaba, si ustedes recuerdan en los Evangelios, las personas decían que Él predicaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Y este Sermón del Monte nos va a hablar sobre el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que hablaba de sí mismo, del carácter que nosotros tenemos que tener. En el libro Pastor Paul empieza diciendo que él intentó hacer no era su intención hacer un libro, sino que quería hacer un estudio de este sermón y dividirlo en varios textos para hacer algunas predicaciones. Pero cuando él empezó a hacer el estudio de este sermón, se dio cuenta cuánto era mal entendido y cuánta parte de la iglesia no había comprendido bien este sermón. Y no solamente eso, sino que muchas de las partes que tienen este sermón habían sido mal interpretadas a través de la historia de la iglesia, a través de los siglos y pudo generar grandes controversias. Él empezó a hacer una lista de cosas que habían sido mal interpretadas a través de la historia de la iglesia, y dice que cuando llegó, ya me parece ser que al número 40 o algo así, él dice, pues es que esto puede continuar y continuar. Y entonces se vio en la necesidad de poder escribir este libro, que es el que vamos a estar estudiando
en estas clases. Por ejemplo, una de las cosas que encontramos que pueden ser mal interpretadas es que el sermón del monte debe ser tomado de una manera literal, al pie de la letra. Y entonces hay quienes dicen, no, lo que el Señor Jesús enseñó aquí se tiene que tomar de una forma literal. No es una forma figurativa, no es una forma interpretativa, sino es literal. Y hermanos, tenemos que, si hemos leído la Escritura, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces el Señor hizo uso de figuras literarias, hizo uso de superlativos, es decir, de exageración de las cosas, para que se diera a entender un mensaje. Él también hacía uso de cosas que ellos conocían, con las que estaban relacionados. Por ejemplo, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba dedicado a la agricultura y a la crianza de animales, y entonces, si ustedes se recuerdan las instrucciones o los mensajes que el Señor dio, por ejemplo, la primera parábola, la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, no todas ellas eran de forma literal, y esta es una de las cosas sobre el Sermón del Monte, y quiero dar solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte escuchamos una frase que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y yo no he visto hasta hoy algún pastor o algún líder que se haya sacado literalmente el ojo. Sin embargo, en algún tiempo de la iglesia, en alguna parte de la historia de la iglesia, hubo gente que lo hizo literal. Tampoco significa, por ejemplo, cuando dice que busquemos un lugar secreto para orar, no necesita que vayas a buscar un closet, ¿verdad? O un armario donde nadie te puede esconder y que ahí te pongas a orar. Otras personas, por ejemplo, no los puse aquí en la presentación, pero déjame ver si me equivoqué en la... No estamos bien. Ok. Por ejemplo, otra de las frases que dice es, no os hagáis tesoros en la tierra. Esto significa que yo no puedo tener una cuenta de ahorros, que no puedo tener una cuenta bancaria, que no me preocupe por lo que va a pasar en mi vejez. Yo no creo que sea así. Otra de las frases que también vamos a leer y estudiar es, a cualquiera que te hiera en la mejilla, pon la otra mejilla, ¿verdad? Que es una frase muy usada. Bueno, ¿qué significa esto? Que si llega un maleante y me agarra golpes en la calle, entonces me tengo que dejar que me golpee. No, para nada. Y vamos a estar estudiando cosas, frases, temas que el Señor Jesús dio en este mensaje. Y han debatido durante los siglos muchas personas para ver si este mensaje es un mensaje alcanzable o no. Algunos dijeron, no, este mensaje solo es para los líderes, para los clérigos, para los pastores. Otros se unieron, sobre todo en la edad de la Reforma, se unieron a sociedades y órdenes monásticas, se fueron a monasterios porque sentían que era la única manera en que este sermón podía ser cumplido. Otros han adoptado interpretaciones extrañas y ambiguas de este sermón. Así que a través de los siglos, hermanos, el Sermón del Monte ha sido un tema de grande controversia. Y lo que hace o lo que ha hecho que estos capítulos en el Evangelio de Mateo parezcan ser inalcanzables es la falta de equilibrio y la interpretación y la enseñanza que se da al mensaje. Vamos, y el pueblo de Dios, hermanos, como dice la siguiente filmina, ha sufrido muchas e innecesarias aflicciones y sufrimientos a causa de la percepción desequilibrada de este sermón y del mensaje que está dando. Por ejemplo, hay personas que han sufrido asaltos criminales, víctimas de juicios injustos, de daños personales, sin mencionar la condenación y sentimientos de culpa que muchos han soportado. Y yo recuerdo en alguna ocasión que alguien dijo, no, es que yo no puedo litigar en un juicio porque ahí me dijeron que nosotros no podemos ir con las autoridades, que lo tenemos que arreglar entre nosotros. Bueno, eso no es lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos. Y de hecho el profeta
como el profeta nos menciona, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y yo creo que este es uno de los sermones que tenemos que estudiar, entender, pero no solamente estudiar y entender, sino vivir. El Sermón del Monte es un mensaje que nunca va a pasar de moda para un cristiano. De hecho, Pastor Dan escribe que para el creyente maduro este sermón se va a ir añejando, es decir, se va a ir tomando forma, se va incrementando con el tiempo en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, conforme nosotros crecemos en la gracia de Dios, en el entendimiento de lo que el Señor quiere, más vamos a poder comprender este mensaje y más se va a hacer alcanzable este mensaje. Y con este pensamiento, hermanos, es con el cual queremos entrar a esta serie y queremos estudiarlo. El deseo del Señor siempre ha sido tener una comunión con su pueblo. Desde el huerto del Edén hasta cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio de nosotros, Él quiere tener una comunión con su pueblo. Y nosotros, con la gracia de Dios, somos el pueblo del nuevo pacto. Somos el pueblo que debería de tener la ley de nuestro Dios grabada en nuestros corazones y que entonces la pudiéramos enseñar a otros. El Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así que esto es lo que el Señor quiere, hermanos. Tener comunión con nosotros. A través de este mensaje, Él nos está diciendo cómo funcionan las cosas en el reino. Cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos para que tú y yo entonces podamos caminar y podamos vivir de acuerdo a los estándares que hay en el reino de los cielos. Y este sermón, como ya lo mencionamos, o esta predicación, básicamente contiene la semilla de donde viene la inspiración para todos los otros sermones. De hecho, Pastor Dan escribe que este sermón resume todo sermón que alguna vez se haya predicado. Una de las cosas que el Señor Jesús declara en este sermón es: haced a los demás como quieren que les sea hecho a ustedes. La famosa regla de oro. Y lo que vamos a estar estudiando, hermanos, durante esta serie, que tal vez no sea muy larga como la anterior, pero va a ser muy, muy, muy importante, porque esta predicación, este sermón del monte, va a desafiar virtualmente todo el intento de nuestro corazón, va a desafiar nuestros motivos, va a desafiar nuestras actitudes, va a desafiar nuestros pensamientos. Y entonces es algo que no es fácil de vivir. En realidad este mensaje se predicó en una montaña, por eso se llama el Sermón del Monte, y nos introdujo al nuevo pacto. Al pacto anterior, que lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto fue basado en leyes que Dios le dio a Moisés en un monte también, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí. Ahí estaban sus leyes escritas en tablas de piedra. Bueno, el nuevo pacto, este sermón da el inicio, da el banderazo a la introducción al nuevo pacto. La ley ahora no va a estar escrita en tablas de piedra, sino va a estar escrita en tablas de carne, es decir, en nuestro corazón. Ahora, es bien interesante, hermanos, que el Señor hizo esa promesa en el Antiguo Testamento y se la hizo al pueblo de Dios. La promesa del nuevo pacto era para Israel, fue diseñada para el pueblo de Israel. Vamos a leer en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero el verso 33, vean lo que dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esta frase, hermanos, es una frase que vamos a estar guardando y estudiando durante todas las clases. Daré mi ley en su mente. Tenemos que estudiar, leer, ir a la iglesia,
escudriñar las escrituras, la ley del Señor debe estar en nuestras mentes, pero después tiene que hacer un viaje a que esa ley pueda ser escrita en nuestros corazones. Y cuando ese viaje se complete, entonces dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Veamos entonces, hermanos, que la promesa del nuevo pacto, como leímos en el verso 33, el Señor dice, después de aquellos días, voy a dar mi ley en su mente, la voy a escribir en su corazón. Y quiero reiterar que esta promesa, hermanos, este pacto había sido para el pueblo de Israel. Pero recordemos que el Señor Jesús también, y los profetas dijeron, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que esta bendición o este nuevo pacto se hizo con la iglesia. La iglesia vino a tomar ese lugar. Vamos a estudiar un poquito de eso más adelante. Pero quiero rescatar algo de estos versos. Aunque nos convertimos en el pueblo del nuevo pacto cuando somos salvos, la realidad, hermanos, es que esto es un proceso progresivo en nuestras vidas. Que la ley sea escrita en nuestro corazón, es que la ley primero sea puesta en nuestra mente y que de ahí baje y sea escrita en nuestro corazón, es un proceso continuo, es un trabajo continuo que se va a dar mientras más nos rindamos y caminemos en el Espíritu Santo. No es algo que sucede así cuando somos salvos, no, es un proceso que empieza en nuestras vidas. Y esto requiere muchas respuestas, muchos procesos, mucha gracia, muchas pruebas, cosas que Dios va a estar hablando en nuestras vidas. Y como vamos a estudiar más adelante, nuestro destino y lugar eterno van a estar determinados por el grado en que este mensaje penetre en nuestro corazón. Sí, este mensaje del Sermón del Monte es determinante para aquellos quienes quieren llegar a Sión, que fue lo que estudiamos la serie pasada, llegar al monte de Sión, a heredar las promesas. Bueno, este mensaje es una herramienta, contiene las condiciones o los requisitos para poder llegar a la promesa que el Señor tiene para nosotros, a nuestro destino, a nuestro lugar eterno. Así que va a tomar un tiempo considerable antes de que este mensaje se haga realidad en nuestros corazones. Mira, un ejemplo de esto era la iglesia de los Corintios. Creo que esta iglesia nos puede servir de mucho ejemplo. Obviamente ellos eran salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que hablaban en lenguas, estaban llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que tenían todos los dones funcionando. Sin embargo, el apóstol Pablo les llama carnales. En otras palabras, les está diciendo que estaban quebrantando cada precepto de este mensaje que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Por supuesto, es importante hacer, dice el Señor, esto sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Pero, hermanos, este sermón es determinante. Las cosas que vamos a estudiar, las cosas que el Señor Jesús nos enseña aquí, va a ser determinante para saber qué lugar vamos a ocupar en la eternidad. ¿Por qué? Porque una cosa es escuchar el mensaje. Esa es una fase. Pero otra cosa muy diferente es que ese mensaje se guarde en nuestra mente. Y como leímos hace un momento, es más, y todavía requiere otro proceso, otro tiempo, otra intervención del Señor, que ese mensaje sea escrito en mi corazón. Repito, una cosa es escuchar un mensaje, otra diferente es guardarlo en nuestra mente, y otra cosa es que la verdad de ese mensaje baje a nuestro corazón para que sea mostrado a través de nuestras palabras y acciones diarias.
Este es el proceso de toda la vida cristiana. Si a mí me preguntan, pastor, ¿cómo podría resumir el proceso de toda la vida cristiana? Aquí está. Escuchar un mensaje, escuchar la voz de Dios, que eso se quede en nuestra mente, pero que después de nuestra mente baje eso y se haga vida, se haga parte de nosotros y baje a nuestro corazón. Y que eso se muestre en nuestras acciones diarias. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. De lo que pensamos se convierte después en nuestras acciones. Así que, regresando a lo que hemos estado mencionando, el Sermón del Monte es la introducción al nuevo pacto. Bueno, si estamos hablando de un nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto anterior o el antiguo pacto, como le llamamos. Y vamos a ver un poco la diferencia entre estos dos. Los dos pactos están presentados por dos hombres. Moisés, que fue el mediador del primer pacto. Este pacto, si se recuerdan, fue dado en una montaña. Fue cuando el Señor grabó sus leyes en tablas de piedras. Y déjame decirte que no solo estaban los 10 mandamientos, sino también estaba una larga lista de normas, regulaciones, que ordenaban cada aspecto de la vida, morales, higiénicas, muchas reglas, muchos preceptos. Toda la vida de los judíos eran gobernadas por la ley de Moisés. A esto se le llama el antiguo pacto. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando se refiere al antiguo pacto, se refiere de una forma muy peculiar. Miren, en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 al 9, sacamos un extracto de aquí, y él lo llama el ministerio de condenación. También lo llama el ministerio de muerte. En Romanos 3, 20 y 7, 13, dice que el antiguo pacto reflejaba muerte. ¿Por qué? Porque la ley era exponer el pecado. Pero había un pequeño o gran problema con este antiguo pacto. No tenía el poder para triunfar sobre el pecado. Así que, en otras palabras, nuestro pecado condenaba, nos decía que estaba mal, pero no nos decía cómo podíamos corregirlo. Ni nos daba las herramientas ni el poder para cambiar. Sin embargo, ante lo que el Señor nos dice, la promesa del nuevo pacto, como ya estuvimos viendo, hermanos, fue dada a los judíos. Pero ellos rechazaron al Señor, por lo cual dados de entrar a este pacto durante toda la era que dure la iglesia, aproximadamente 2000 años. Así que Israel no va a entrar a este pacto sino hasta el final de la era de la iglesia, o tal vez en el milenio. Y del mismo modo que en el antiguo pacto, por una persona, por un hombre, fue dado, bueno, en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesús es llamado el mediador. Él también declaró su ley sobre un monte, así como en el monte Sinaí, el Señor Jesús dio el inicio a este nuevo pacto en un monte, en este que es llamado el Sinaí. Digamos, estábamos hablando sobre que el Señor está diciendo que a Moisés había dado una ley, y el Señor Jesús les está diciendo ahora, sí, Moisés les dijo esto, pero yo les digo ahora esto. Y ustedes van a ver que esa frase se va a estar repitiendo mucho, pero yo les digo, pero yo les digo, pero yo les digo. Lo cual nos está dando una clave aquí, que la autoridad de nuestro Señor Jesús sobrepasa la autoridad de Moisés. Y es el mensaje que el Señor Jesús le estaba dando a los líderes religiosos cuando Él estuvo en esta tierra. De hecho, no solamente nuestro Señor Jesús estaba ahí. Él está demostrando que Él era mayor que Moisés. Él fue el que se encontró, de hecho, con Moisés en la zarza. El mismo Señor Jesucristo fue el que comisionó a Moisés para ir y hacer lo que el Señor le había hablado. Así que en este sermón vamos a ver cómo el Señor Jesús les está diciendo, hey, este nuevo pacto es mayor, es superior.
Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo va a establecer este mandato superior a lo que Moisés había puesto. Va a demostrar la superioridad de este pacto. Va a decir también las ventajas de este nuevo pacto sobre el pacto anterior. Y quiero ver solamente algunas de ellas a manera de introducción. Una de las ventajas de este nuevo pacto es que tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre, que Él está intercediendo por nosotros y que siempre está allí para ministrar gracia y poder en nuestro tiempo de necesidad. En otras palabras, la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el nuevo pacto podemos experimentar la gracia y el poder para permanecer firmes en la hora de la prueba. No solamente te señala lo que tienes que cambiar, sino con él viene una gracia, el poder para cambiar, el poder para permanecer firme, el poder para soportar. La promesa del nuevo pacto es que el mismo Señor Jesucristo nos va a capacitar para cumplirlo. En Ezequiel 26:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El Señor mismo estaba diciendo: yo les voy a dar de mi gracia para que puedan caminar. Y de hecho el mundo, hermanos, va a ver la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Y cuando esto suceda, el mundo va a saber que el cristianismo es real, que Dios es real. Y muchos van a venir a los pies del Señor. Ahora, veamos otra ventaja del nuevo pacto en Juan capítulo 1, verso 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Moisés nos dio la ley que nos señalaba nuestro pecado, pero no tenía el poder para hacernos cambiar. Pero nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es el poder, esa sustancia que Dios nos da para poder ser cambiados y transformados. Y la verdad. Vamos a ver esto un poco más adelante. Pero quiero hablar sobre la gracia. Muy a menudo la gracia ha sido mal interpretada como tolerancia. Como decir, bueno, pues hay gracia, ¿no? Hay gracia y si no cambio, si quiero permanecer en este pecado, como estábamos viendo el día domingo, es hora de despertar. ¿Recuerdan el mensaje del domingo? Y vimos como uno de los padres de la iglesia, San Agustín, él se dio cuenta que no era posible vivir en pecado y estar siguiendo a Cristo al mismo tiempo. Y esto es algo que se ha malinterpretado mucho. Es que hay gracia, es que vivimos en la era de la gracia. Entonces, pues Dios entiende, Dios es amor y él va a entender que soy débil. No es así, hermanos, no funciona así. Quien crea que así funciona esto no ha entendido el mensaje que el Señor dio en este sermón del monte que vamos a estar estudiando, ¿sí? De hecho, el hecho de que Cristo nos diera un código más alto por medio del cual vivir, entonces ¿va a disculpar nuestra incapacidad para vivirlo? Quiero parafrasear esto. Y me voy a ir al verso que leímos anteriormente. Aquí. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Sí? Eso dijo Moisés. Pero el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano va a ser culpable de juicio. Entonces, ya no solo es la acción, ¿verdad? Porque unos dicen, no lo hice, pero lo pensé. Y el Señor Jesús dice: fíjate, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Entonces, no está invalidando la ley de Moisés, sino que le está dando más valor, le está dando todavía una altura más seria, está elevando los estándares de estas leyes. Entonces, regresemos a nuestra filmina donde estábamos. Entonces, imagínense, el Señor Jesús nos está dando un código más alto que la ley de Moisés, más exigencia. Ahora, antes era si lo hacías, ahora es si lo piensas. Entonces, esto está elevando el estándar. ¿Y ustedes creen que entonces, si el Señor Jesucristo está elevando el estándar, va a disculparnos porque, es que hay gracia y como, no, Dios va a entender?
Dios es bueno, Él conoce mi condición, Él sabe que soy hombre. No, hermanos, eso no es la gracia. Eso es una mentira del enemigo que se ha infiltrado en el corazón de muchos y en algunas iglesias. Eso no es gracia. La gracia es la influencia divina, el poder de Dios para hacer precisamente eso que dices o que decimos que no podemos hacer. Sí es cierto que somos débiles, pero hay gracia de Dios para mantenernos firmes. Es cierto que dice un canto, dura es la lucha, difícil la tarea, pero tú nos dotas de tu gran poder. Hay gracia. Y cuando decimos hay gracia, significa que tenemos los recursos que el Señor nos ha dado para poder vencer aquellas cosas que Dios nos pide. Entonces, en el nuevo pacto no vino a invalidar la ley, vino a subirla de nivel, vino a subir esos estándares. El nuevo pacto fue establecido para hacer una ley que sería guardada y que podría ser totalmente comprendida. Miren, la desventaja del antiguo pacto es que uno se tenía que aprender no sé cuántos miles de estatutos y tener cuidado y hacer y decir que no puedes hacer esto y esto otro. Pero hoy el Señor quiere poner su ley en mi corazón. Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es cierto, hermanos, que este sermón del monte va a subir los estándares. Mira, uno de los debates en las iglesias es, no, eso está en la ley. Y quiero hablar de algo, no porque se me vino ahorita a la mente, no, créanme que no estaba en mis notas, pero hablando, por ejemplo, sobre el diezmo, ¿no? Mucha gente dice, la palabra diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Es verdad? No aparece en el Nuevo Testamento así la palabra diezmo como tal, ¿no? Y entonces muchos dicen, no, entonces no hay que diezmar y solo se ofrenda. Y empieza a haber un debate ahí y algún día si quieren hablamos ampliamente sobre eso, pero yo les respondo a estas personas, espérame, si en el antiguo pacto se pedía el diezmo y el Señor en el nuevo pacto viene a elevar los estándares, y yo les digo a estas personas, mejor así le dejamos, ¿verdad? Mejor lo dejamos con el antiguo. No, espero estarme dando a entender, hermanos. El Señor sube el estándar, sube el patrón. Y aunque el Sermón del Monte representa el patrón más alto del Nuevo Testamento, es un mensaje que está al alcance mío y tuyo. Y vamos a estar viendo durante este estudio las cosas maravillosas y grandes que el Señor nos da a través del nuevo pacto y que Él quiere que entendamos a través de este sermón. Porque, por ejemplo, el nuevo pacto representa gracia, ayuda de parte de Dios para poder vivir lo que Él nos pide. Nos introduce algo que se puede realizar. Hermanos, guardar la ley era imposible. Pero en el nuevo pacto, Dios nos da gracia, ayuda de su verdad para que sea posible guardar lo que el Señor nos ha pedido. ¿Sabes por qué? Porque el nuevo pacto fue firmado en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús derramó su sangre para que tú y yo podamos entrar y lo logremos. ¿Qué fue lo que pasó cuando fue dada la ley de Moisés? Si ustedes lo recuerdan. Bueno, cuando fue dada la ley de Moisés murieron 3,000 personas, si ustedes lo recuerdan. Y si no, lean ahí cuando Moisés baja con las tablas en sus manos. Sin embargo, cuando en el nuevo pacto, cuando vino el día de Pentecostés, hubo 3,000 personas que recibieron el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto representa gracia y ayuda divina para poder vivir la vida cristiana.
Así que el Sermón del Monte nos da una ilustración de todo lo que representa el nuevo pacto. Todo lo que representa el nuevo pacto. Nos va a dar una ilustración de qué es lo que Cristo quiere que nosotros lleguemos a hacer. Hagan de cuenta que este sermón nos va a dar como que la radiografía de lo que quiere el Señor Jesús de mi vida y de tu vida. Por esto, este sermón no se va a hacer una realidad de nuestras vidas la primera vez que lo escuchemos, ni en estas clases que estemos tomando. Sin embargo, nos va a dar una imagen a la cual debemos ser conformados. Mis actitudes, mis acciones, mis pensamientos, actitudes que deben de llegar a ser partes mía en nuestra caminata con el Espíritu. Mira, el Señor Jesús no solamente estaba predicando teoría o principios, ¿sí? Yo estudio, soy un fiel estudioso no solo de la Escritura, sino también de otras cosas. Y hoy está muy de moda, ¿no? La metodología para esto, la estrategia para esto, 7 pasos para tal... Hay hasta libros cristianos, ¿no? Que dicen 7 pasos para la liberación. Y hermanos, el Señor Jesús, y no estoy hablando mal de ninguna de esas metodologías, pero el Señor Jesús no estaba hablando únicamente de principios o metodologías. Él estaba hablando de lo que Él era. Él era el mensaje. Él era el cumplimiento del mensaje. El Señor Jesús era y es la personificación del nuevo pacto. Y ni más ni menos, Él es aquel a quien somos llamados a imitar. En nuestra Biblia viene escrito la palabra, porque es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima semana, bienaventuranzas, ¿sí? Pero en el idioma original habla de actitudes, no dice bienaventuranzas, y tal vez entiendo y vamos a discutir esto en la próxima clase, porque lo tradujeron como bienaventuranzas, pero en el idioma, en el griego original, habla de actitudes que debemos alcanzar. Actitudes que debemos alcanzar. Y esto nos da una idea porque este Sermón del Monte va a tratar en su totalidad sobre asuntos de nuestro corazón. ¿Qué hay aquí en mi corazón? Y yo sé que no nos gusta mucho cuando hablamos de qué hay en nuestro corazón, hermanos, pero necesitamos que el Señor, por medio de su gracia, cambie nuestro corazón. Cambie nuestro corazón. Así que este sermón va a obrar en nuestra vida en la medida que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que nos guíe a través de las circunstancias que vamos a tratar con cada uno de estos asuntos. Dios quiere tratar con nosotros. Por ejemplo, vamos a encontrar una frase que dice, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Y vamos a estudiar cuando lleguemos a esa parte, que esa palabra o traer paz, el símbolo de la paz, nos habla del aceite. En la escritura el aceite nos habla de la paz. Y si ustedes recuerdan cómo se formaba la paz, el aceite, bueno, se agarraban las olivas, se metían en una prensa y se empezaba a prensar para que vaya saliendo el aceite. Entonces cuando el Señor dice bienaventurados los pacificadores, va a estar hablando de personas que han estado dispuestas a poner lo de su parte para que dos personas que están contrapuestas y que están como una prensa enfrentándose, esta persona se va a poner en medio para traer paz. Sí, no es bonito. Por ahí dice un dicho que el que mete, quieres poner paz, saca más, o algo así dice. Pero vamos a estar viendo, hermanos, que cada una de estas cosas que están en este sermón son cosas que yo tengo que aprender a vivir. Bienaventurados los de limpio corazón. Y vamos a ver qué es lo que está hablando de ahí. Pero hay una recompensa para ellos, porque ellos van a ver a Dios. En el original no dice ver a Dios con sus ojos, sino él dice van a poder ver cómo Él piensa, cómo Él siente, etcétera. Y cada una de estas cosas, hermanos, vamos a ver que son actitudes del corazón, actitudes del pensamiento. Dios quiere tratar con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestras acciones. Y como mencionamos hace algunas filminas, este sermón es como una
una guía a la cual tú y yo tenemos que llegar. Y creo, en lo personal, cuando estaba escribiendo y estudiando, le dije, Señor, ¿cómo me cae este estudio, estas clases en estos días, en estas fechas? Y espero, hermanos, que a nuestras vidas pueda ser también de bendición. Así que nos esperan unas clases donde no nos van a gustar muchas cosas porque Dios quiere tratar con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Ahora, no es lo mismo, vamos a responder preguntas como, entonces no es lo mismo hacer el pecado, ejecutarlo, como matar a alguien, que pensarlo. Entonces, si lo pienso ya lo maté y soy culpable o no soy culpable. Todas esas cosas y todos esos enredos, hermanos, vamos a pedirle gracia a Dios que nos ayude a responderlas, porque yo declaro mi incapacidad total para hacerlo, pero con la gracia del Señor vamos a tratar de explicar. Y tal vez haya preguntas, hoy no vamos a dar preguntas, hoy solo fue la introducción, pero en lo sucesivo, si alguien tiene preguntas, vamos a hablar sobre el pecado de primer grado, segundo grado, las diferencias que hay, etcétera. Y si yo creo que va a haber muchas preguntas y vamos a tratar de responderlas con la gracia del Señor. Pero no solo es entenderlo, porque si no quiero cerrar con esto, recuerden, si el Señor quiere poner su ley en nuestra mente, pero Él quiere que baje a nuestro corazón, y que baje a nuestro corazón es que sea parte de mí, que esa palabra se haga parte de mí, que yo sea pacificador, que yo sea puro de corazón, que seamos limpios, ¿ok? Entonces vamos a dar gracias al Señor y entregar esta introducción. Espero, yo estoy emocionado, hermanos, espero esta serie sea de edificación, podamos entender lo que el Señor Jesús quiere para nuestras vidas, cómo Él quiere que seamos. Es la identidad del Señor, es su identidad. Vamos a estar viendo cómo es Él durante todo este sermón. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por esta clase de introducción de esta noche. Señor, yo estoy emocionado y yo espero que mis hermanos puedan contagiarse de esa emoción, de que tú puedas tratar con nuestro corazón, que tú puedas tratar con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestras intenciones, y que tú puedas hacer de nosotros personas puras, personas con un corazón limpio, personas que estén dispuestos a ser creadores de paz, personas, Señor, que quieran caminar bajo tus preceptos, y personas que vivamos tu mensaje, para que entonces podamos compartir la palabra a otros y pueda llevar autoridad, así como cuando tú predicabas. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta introducción. Espero que esta serie sea de bendición y que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.